Saludes a todas las madrecitas en su día. 10 de mayo, domingo 10 de mayo. Saludes a cada mamá. De hecho, el Día de la Madre me ha dado el motivo para la exposición esta mañana. Tomaremos a una mujer, una madre. Ya hay 23. Al llegar a 40 Facebook empezamos para darles tiempo a los hermanos que se integren y no se pierdan nada. El Señor les bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a iniciar esta mañana la proclamación de la palabra de Dios. Es el día de las mamás y tomando este día muy especial, el Señor me ponía a una mujer para hablar no solamente de la importancia de la mujer en la Biblia, que es más que notoria, más que evidente, y a través de esta mujer vamos a remarcar el rol que a lo largo de la historia de la salvación. A veces somos tan escuetos cuando decimos la mujer en la iglesia, y ya solamente el tema de la mujer en la iglesia limita el enfoque de la mujer. No, el tema no es la mujer en la iglesia, el tema es la mujer en la historia de la salvación. Es decir, la mujer a lo largo de todo el proyecto redentor de Dios. Cuando vemos en esa perspectiva a la mujer, bueno, vamos a ver que se arranca desde el principio, hombre y mujer. Y permanecerá a lo largo de toda esa historia de la salvación la presencia valiosa de la mujer. No obstante, la Biblia refleja la cultura patriarcal, no obstante, la mujer se abrirá camino como gestora e instrumento de la obra redentora de Dios. Así que tomaremos el libro de Éxodo y vamos a hablar de Séfora esta mañana, la esposa de Moisés. Vamos a hablar de la última mujer que en la vida personal de Moisés interviene para convertirlo en el libertador. Capítulo 4 del libro de Éxodo. Abran sus Biblias, amados. Éxodo 4, versículo 24. Leemos la escritura. Y ya en el camino, el Señor salió al encuentro de Moisés en una posada y estuvo a punto de matarlo. Pero Séfora, tomando un cuchillo de pedernal, le cortó el prepucio a su hijo. Luego tocó los pies de Moisés con el prepucio y le dijo: no hay duda, tú eres para mí un esposo de sangre. Después de eso, el Señor se apartó de Moisés. Pero Séfora había llamado a Moisés esposo de sangre por causa de la circuncisión. Padre, permítenos esta mañana entender el enigmático pasaje de la Escritura que hemos leído. Espíritu Santo, enséñanos y háblanos a partir de esta Escritura sobre el valor de la mujer en la historia de la salvación y en la vida de los hombres que han emergido como figuras
pero que sin la participación de la mujer no hubiesen sido lo que la Biblia les reconoce. Padre, háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Hay tres hechos alrededor de los cuales quisiera centrar la exposición de la Escritura esta mañana. Digamos, tres frases, tres elementos en torno a lo cual trabajaríamos el tema de Séfora en este pasaje. Primero, el tema de la muerte. Moisés es un hombre que de principio a fin en su vida está rodeado por la muerte. En este pasaje fundamentalmente es Dios quien sale al paso para matarlo, pero ya han querido matarle antes. ¿Y quiénes son las que han intervenido en los momentos de muerte de Moisés? Pues son las mujeres. Moisés tiene un historial de mujeres que le salvaron la vida. Las mujeres son las que salvaguardaron desde el nacimiento, bueno, aún desde antes del nacimiento de él, son mujeres las que salvaguardaron su vida. Moisés, un hombre ligado a la muerte, y las mujeres, las que salen al paso para librarle de la muerte. Es como la primera línea de pensamiento. La segunda línea que me llama la atención es Dios molesto con Moisés. Dios está enojado con Moisés. El enojo de Dios con Moisés a tal grado que quiere matarlo en el camino. El Dios que le llama es el Dios que lo mata. ¿A qué viene esto? Aquí viene que Dios acaba de lidiar con él, lo acaba de llamar, pero en el camino lo mata o intenta matarlo. ¿Por qué Dios mata al llamado? ¿Por qué Dios mata o quiere matar al que Él ha convocado? Vocación no es un blindaje a las exigencias del llamado. Elección no es privilegio, elección es responsabilidad. De hecho, al final, Dios matará a Moisés. Y no lo matará en el monte, Él lo matará negándole la entrada a la tierra prometida. Eso para Moisés es la muerte real. Moisés muere el día que se le niega culminar el propósito para el cual fue llamado. Para el llamado, entonces, su muerte no es que lo mate el coronavirus. No, la muerte de alguien que ha sido llamado es no estar al nivel del llamamiento que recibió. No haber cumplido, no haber respondido, no haber llenado las exigencias del llamado. Esa es la muerte para los que hemos sido llamados al servicio de Dios. Todos estamos preocupados por la muerte que trae el coronavirus, pero esa no es la verdadera muerte. Para esa muerte hay solución. Cristo nos la consiguió en la cruz. El día que Él se levantó de los muertos, ese día
nos abrió el camino a la vida. La muerte física no es la muerte final o verdadera. No, la verdadera muerte es no estar a la altura, no haber culminado la gloria del llamado. Esa es la verdadera muerte. Y para esa sí ya no hay salida, porque si no estuvimos a la altura del llamado, la resurrección no nos resuelve eso. La resurrección nos resuelve la resurrección del cuerpo, la resurrección física, pero no el que yo en vida no haya podido llegar a culminar la gloria del llamado. Esa es la muerte de Moisés realmente. Cuando Dios le dice, no hablemos más el tema. Y ahí hay una segunda línea que vamos a trabajar. Y la tercera línea es Séfora cortando el prepucio de su hijo. Séfora hace un acto maravilloso aquí, como aquella mujer que ungió a Jesús previo a su pasión. Cómo esa mujer tuvo la capacidad de anticiparse a ungir el cuerpo de Jesús para prepararlo a la tumba, y Jesús dice, déjenla. Déjenla. Ahí donde los hombres están impidiendo el sentido de lo que la mujer ha hecho, parece que los hombres siempre impiden las cosas positivas respecto a Jesús, porque eran los apóstoles quienes impedían a los niños llegar a Jesús, y Él les dijo, déjenlos. Y son los mismos apóstoles aquí, los discípulos, que están impidiendo comprender el sentido de aquella mujer, y Él dice, déjenla. Y con con Séfora también tenemos el mismo sentido. Ella se ha anticipado a salvaguardar los primogénitos de Israel en el acto de circuncidar a su hijo. Una mujer, diríamos, sacerdote y profeta en este sentido. En esas tres líneas vamos a trabajar la temática de Débora. Primero hablemos un poco de Séfora, de Séfora. Hay datos generales en el capítulo 2, acompáñenme. Dice capítulo 2 de Éxodo, versículo 16. 2:16, el sacerdote de Madián tenía 7 hijas. Se nos va a introducir quien será suegro de Moisés, se nos lo va a introducir como un sacerdote. Y tenía 7 hijas, las cuales solían ir a sacar agua para llenar los abrevaderos y dar de comer a las ovejas de su padre. 2 descripciones básicas se nos dicen de Séfora en este versículo. Primero, pertenece a una familia sacerdotal. Y aquí ya se nos anticipa el motivo, que ella realizará la circuncisión, una tarea sacerdotal. Aquí ya se nos anticipa el rol religioso de las mujeres. Séfora realizará una labor de sacerdotes. Como descendiente de familia sacerdotal, ella hará una labor de sacerdotisa. Y al igual que Melquisedec, rey de Salem, a quien Abraham le entregó los diezmos muchísimo antes que la ley lo estableciera, por tanto, el referente de Melquisedec, el sacerdocio, de Melquisedec es mucho mayor que el de Aarón. Es la tesis que manejará la carta a los hebreos. Frente
al pueblo judío, queriendo preservar el sacerdocio aarónico, la carta a los hebreos le dirá: hay un sacerdocio mayor con el cual se relaciona Cristo, y es el de Melquisedec, y ese es mucho más antiguo que el de Aarón. En este caso, podemos seguir el mismo razonamiento. Hay una labor sacerdotal femenina mucho más antigua que la labor sacerdotal de Aarón y de sus hijos. El sacerdocio de Séfora, que lo realiza en la figura más emblemática del Antiguo Testamento, Moisés, que lo realiza en el lugar sacerdotal más antiquísimo, Moisés y sus hijos. Aparece la mujer ejerciendo la labor sacerdotal. Por eso decía al principio que la labor de la mujer hay que verla no en el aspecto limitado de la iglesia, sino en el aspecto de la historia de la salvación. Cómo Dios ha trabajado el tema de la mujer en sus intervenciones salvíficas a lo largo de la historia. Y aquí tenemos una mujer paradigmática, una mujer que fue sacerdote mucho antes que que Aarón, muchos antes que toda la línea sacerdotal, antes que en el Israel de la alianza se instaurara la circuncisión y el sacerdocio aarónico, una mujer ya había hecho la circuncisión y había ejercido la labor sacerdotal. Así que esto es como María Magdalena en la resurrección. Antes que al final del Evangelio Jesús enviara a los apóstoles en misión al mundo, antes a ellos se les había enviado una mujer a dar testimonio. Así que el tema de la mujer en los planes divinos no hay que reducirlo a una cuestión esquemática meramente eclesial. Hay que ver cómo Dios en los procesos de actuación divina toma a la mujer muchas veces antes que el protagonismo de los hombres en la Biblia. Hay que reconocer eso en la Escritura. Pero hay un segundo aspecto que se nos dice de Séfora, y es que Séfora es pastora. Ella tiene una labor con las ovejas. Y con toda seguridad es ella la que enseñará a Moisés la labor del pastoreo, labor que Moisés no conoce. Moisés no es hombre de campo, no es hombre de animales. Moisés es un hombre de la corte del faraón. Moisés es un hombre de papiros, de plumas. Es un hombre suave, es hijo del faraón. Su vida no está acostumbrada a estar bajo el sol. No está acostumbrada al trabajo en el campo. Será su esposa, la pastora de ovejas, la que le enseñe lo que él no sabe: pastorear ovejas. Que será la metáfora que usará Moisés más adelante para hablar del pastoreo de Israel. Quiere decir que la labor de pastorear a Israel a través de la metáfora de pastorear ovejas, será Séfora quien lo instruya en el largo aprendizaje de saber pastorear ovejas. Es pastora de ovejas antes que Moisés. La familia de ella es una familia que pastorea ovejas. Y ahí encontramos esos elementos en Séfora. Y sigue diciendo el pasaje: pero los pastores llegaban y las echaban de allí.
Un día, Moisés intervino en favor de ellas y las puso a salvo de los pastores y dio de beber a sus ovejas. Hay un motivo aquí que es el motivo del pozo, ya lo dice el 15. En efecto, el faraón se enteró de lo sucedido y trató de matar a Moisés. Pero Moisés huyó del faraón y se fue a la tierra de Madián, donde se quedó a vivir junto al pozo. Y ahí se nos presenta el pozo, que en la Biblia es un motivo romántico. Los romances en la Biblia nacen en los pozos. Usted podrá leer el caso de Rebeca. Por eso cuando los discípulos regresan de comer y ven a Jesús hablando con la mujer en el pozo, se escandalizan. Porque en el antiguo Israel el pozo era como el lugar de enamoramiento. Era el lugar de coqueteo. Las mujeres iban al pozo y los hombres iban al pozo para ver a las mujeres. Era como antiguamente ir al río, ¿verdad? Cuando iban al río, ahí las mujeres iban a bañarse, a lavar, y los hombres iban a verlas al río, a esperarlas en el camino. El pozo era en el antiguo Israel ese punto de encuentro. Era el lugar de romance, de conversación, de romanticismo, donde los hombres buscaban a las mujeres. Por eso le resultó extremadamente escandaloso a los discípulos, por el motivo romántico del pozo, Jesús hablando con una mujer a solas, y resulta cada vez más escandaloso porque ni siquiera es una mujer judía, es una mujer samaritana. En la imagen del pozo con la mujer samaritana anuncia ya el tema del esposo. Por eso toca Jesús el tema del esposo con la mujer. 5 esposos has tenido. Y Jesús se va a presentar como el esposo de Samaria también, usando el motivo del pozo como romanticismo. En ese pozo nacerá la relación de Séfora y Moisés. Ese pozo será el comienzo de una relación que traerá bendición a Israel, como lo veremos más adelante. Cuando las mujeres, 18, volvieron a casa de Reuel, para el esposo de Moisés, para el suegro de Moisés, tendremos a lo menos 3 nombres distintos en la Biblia. Distintas tradiciones quizás, distintas transcripciones tal vez. Aquí tenemos Reuel, en el 18 se va a llamar Jetro, en Jueces capítulo 2 y capítulo 4 se va a llamar Jobab, que se asentó con ellos en la tierra. Diferentes nombres, diferentes suegros, está eso en discusión todavía. Pero hay 3 nombres donde explícitamente se va a decir suegro de Moisés: Reuel, Jetro y Jobab en Jueces. Este les preguntó: ¿por qué volvieron hoy tan temprano? Porque un egipcio nos libró de los pastores. Aquí la manera en que responden, quizás Séfora, no se dice quién de ellas, pero si Séfora será la que adquiera protagonismo, de seguro ella es la que responde muy animada. Siempre que nace el amor, pues el enamorado es el que habla, ¿verdad? Los demás guardan silencio, pero los interesados son siempre los que quieren llevar la palabra, los que quieren robarse el show, digamos, ¿verdad? Los que no se pueden quedar callados. El enamorado es el que siempre está hablando.
Entonces, una de ellas respondió. Y en la respuesta se introduce ya la temática del éxodo. Sin conciencia quizás, sin pensarlo, pero ya en la respuesta hay una voz profética. Un egipcio nos libró de los pastores, hasta nos sacó agua del pozo. Librar y sacar, elementos, vocablos, ejes del éxodo. Librar y sacar. Moisés no se identifica como un judío, su vestimenta no es la de un judío, su apariencia no es la de un judío, es la de un egipcio. La mujer logra identificar al hombre y no lo describe como hebreo, no lo describe como madianita. Toda la fisonomía de Moisés es la de un egipcio. Y aquí se introduce ya un elemento para entender el pasaje del capítulo 4. Por eso estoy partiendo de aquí para entender lo que va a ocurrir allá. Porque Dios está llamando a un hombre de apariencia egipcia para ir a librar y a sacar hebreos. Pero ese egipcio tiene que hacerse hebreo, porque ese egipcio todavía no es hebreo. Y prueba de eso es que sus hermanos lo rechazan cuando él quiere intervenir en la liberación. Sus hermanos no lo reconocen como hermano, no lo ven como uno de ellos, no lo ven como un israelita, lo ven como un egipcio. Por tanto, ese egipcio, en su retorno a redimir hebreos, tiene que ser hebreo. De ahí el tema de la circuncisión. La circuncisión será el momento de conversión de Moisés. El pasaje que hemos leído tendrá dos componentes muy importantes en el acto de Séfora, y ya lo vamos a hablar. Séfora será una sacerdotisa que ayuda a Moisés a su conversión de egipcio a hebreo, porque no lo es. Y será una mujer que en su acto sacerdotal no solo va a salvar a Moisés, sino a los primogénitos de Egipto. Pero quiero dejar ese tema ahí porque ya lo vamos a abordar. En la respuesta ya hay una percepción. Esa percepción que yo digo es espiritual, como la mujer que ungió a Jesús. No, ¿cómo se percató ella y nadie más? ¿Cómo los discípulos murmuran contra ella? Como Judas la acusa de despilfarradora. Y solo una persona entendió el misterio, Jesús. Por tanto, la mujer es actora de un misterio que nadie entiende. Las mujeres tendrán una cualidad a lo largo de la Biblia. Tienen una percepción en un contexto donde los que deberían entenderlo no lo entienden. Hay muchos casos, solo les mencionaré Rahab. Rahab tiene una lectura de Israel y de Dios que ni los espías tienen. Rahab tiene una interpretación, una percepción, tiene una fe. ¿Cómo esa mujer ha desarrollado una lectura del momento que está viviendo
Y esa lectura le ha despertado fe. De tal manera que esa mujer le hace una lectura a los espías acerca de Dios y de lo que y cómo ella está viendo el mover de Dios. Y le saca un juramento y con fe pone el trapo rojo en la puerta, en el balcón, en la parte de su muro. Esa mujer tiene una percepción. No es hija de Israel, no ha venido acompañando a Israel en sus 40 años, pero ella ha escuchado, ella ha oído. Es que del oír viene la fe. Cuando escuchamos la palabra, esa mujer escuchó cosas acerca del Dios de los hebreos. Y esa mujer abrió su corazón a ese Dios de los hebreos. Y cuando ella descubre a los hebreos en su casa, ella activa su fe. Las mujeres tendrán esa cualidad a lo largo de la Biblia. No me quiero extender en otros casos porque si no, no salimos hoy. Pero en la respuesta ya hay una intuición. Ese hombre nos libró y nos sacó. Débora ha vivido primeramente el éxodo, cuando ni siquiera Moisés se percata de ese gesto. Ella se ve a sí misma liberada y sacada. Ella ha experimentado primeramente la liberación de Dios y la provisión de Dios. Ella tiene una percepción, eso que es muy del espíritu, donde no hay análisis racionalistas, donde no hay investigaciones científicas, es una intuición, es una percepción, es una iluminación. Pregunta el papá, ¿y dónde está ese hombre? ¿Por qué lo dejaron solo? Invítenlo a comer. Ya nos imaginamos quién salió corriendo, ¿verdad? Nos imaginamos quién salió corriendo a llamarlo. Es que el texto de manera insinuosa va abriendo el camino para entender que Séfora quizás era la mayor de las hijas, la que llevaba la voz cantante. Podemos intuirlo apenas. Y van a invitarlo a comer. Moisés convino en quedarse a vivir en casa de aquel hombre, quien le dio por esposa a su hija Séfora. Ella tuvo un hijo y Moisés se le puso por nombre Gersón o Gersón, pues razonó: soy un extranjero en tierra extraña. Aquí se nos presenta ya a grandes rasgos el personaje de Séfora, para tener una idea, digamos, acerca de sus orígenes, de su entorno familiar, de cierta percepción y sobre todo aquí ya hay principios de roles que ella tendrá en la vida de Moisés. Y el pasaje se encargará de decirnos el rol fundamental de ella respecto a Moisés. En medio de ser sacerdotisa y pastora y de intuir, ella va a salvar a Moisés. Y así, ella se une al largo listado de mujeres que han salvado a Moisés. Moisés, el hombre cumbre del Antiguo Testamento. Moisés, el hombre culminante del Antiguo Testamento, es un hombre salvado por mujeres. Es un hombre que al igual que Elías, que son las dos cumbres
como habla en la transfiguración Moisés y Elías, para hablar de las dos figuras, la ley y los profetas. Y ambas cumbres, la ley y los profetas, serán hombres salvados por mujeres en tiempos de hambre, en tiempos de persecución. Elías será perseguido por Jezabel, una mujer, y en tiempo de hambre será una mujer viuda que lo salve. En la vida de hombres, de los hombres significativos en la Biblia, que serán Moisés y Elías, son mujeres las que han aparecido para salvarle la vida en momentos de hambre. En el caso de Moisés, comenzamos con las parteras, usted recordará. No hubiese nacido Moisés si las parteras, Cifra y Fúa, no hubieran desobedecido la orden de Faraón. Las parteras aparecen en la vida de Moisés como las que posibilitan su nacimiento, las que hacen posible que él no muera en el intento de nacer. Allí aparecen ya dos mujeres. Luego aparece su mamá, que no lo quiere matar a la hora de nacer. Pero ante la imposibilidad de retenerlo, se idea una manera de preservar la vida de su hijo y ponerlo a la providencia. Y preparan una cestita, dice la Biblia, lo lleva al río y aparece otra mujer, su hermana, que es la guardiana de la cesta. La mamá le encomienda a la hija que vaya siguiendo, que vaya siguiendo, que vaya siguiendo, que custodie la cesta del niño, de ese Moshe, el sacado de las aguas. Y ahí aparece la hermana de Moisés, preservándolo a lo largo del río, hasta que llega a su destino, donde habrán otras mujeres. Son otras mujeres, unas esclavas que estaban allí, que lo ven llegar, lo toman y se lo llevan a otra mujer, que será la hija del faraón. Y este lo va a adoptar como su hijo. Y aparecerá de nuevo otra mujer, su hermana, para sugerirle a la hija del faraón, conseguirle usa la palabra, ¿cómo? Nodriza, una nodriza hebrea, para que le dé crecimiento. Y vuelve a aparecer otra mujer, su madre de nuevo. Al final regresará a la casa de Faraón y ahí se va a educar en todas las artes egipcias y en toda la cultura egipcia, la lengua egipcia, toda la mentalidad egipcia, preparado Moisés para ser un día posiblemente el Faraón. Por eso Hebreos dirá que Moisés tuvo la gloria de aquella época en sus manos. Moisés pudo tener la cima del mundo, pero Moisés es el que nos recuerda que a veces la cima del mundo no tiene nada que ver con el lugar en el que Dios nos quiere usar en la historia de la salvación. Lo que hemos venido hablando en las tentaciones de Jesús, donde una ideología triunfalista y norteamericana de éxito nos ha metido en la cabeza llegar a la cima del mundo y ser hombres de éxito. Moisés nos recuerda que el éxito del mundo no es necesariamente el lugar de nuestra vida en los planes de Dios. Y Moisés renuncia a todo eso y asume identificarse con el pueblo de Dios. Ese es Moisés, un hombre librado por mujeres, hombre expuesto a la muerte. Y son las mujeres las que siempre han evitado una y otra vez la muerte de este libertador. Creo que está de más sacar la natural
conclusión, sin esa hilera de mujeres contribuyendo a la vida del libertador, pues no hubiese existido la figura de Moisés. En otras palabras, tras la vida del éxodo, palpita la labor de las mujeres. Es como que si el texto sagrado dijese, ante la imposibilidad en una sociedad patriarcal de poner a una figura femenina como gestora de la liberación de un pueblo, porque la cultura no da para eso, la mentalidad no da para eso, el esquema no da para eso, la ideología no da para eso, no puede permitirse una lectura de la realidad en la que una mujer sea la protagónica de la historia. ¿Qué hace el texto sagrado? Bueno, el texto sagrado pondrá a un varón, pondrá a un niño, pondrá a un hombre, pero de una manera irónica, coloca el protagonismo de las mujeres de una manera insustituible, de una manera irrebatible, como gestoras del éxodo. No es solo Moisés, quiere decir, son las mujeres y Moisés. Pero claro, nos han enseñado a leer la Biblia en términos muy individuales, en términos muy de figuras, en términos muy de héroes. Y esa lectura nos equivoca nuestra apreciación del texto bíblico. No son héroes, son testigos, son testimonios. Aquí tenemos un testimonio de una liberación colectiva. El éxodo no es el resultado de un héroe, no, de una colectividad, Moisés y las mujeres. Es así como tenemos que leer el relato, no con esa individualización con que nos han enseñado a leer la Biblia, de encontrar allí héroes, personajes. Lo que hay en los procesos divinos son siempre comunidades. No es posible concebir a Moisés de una forma autónoma, independiente y autosuficiente. El texto bíblico lo dice de una manera tan enriquecedora. Moisés es fruto de las intervenciones de muchas mujeres a lo largo de su vida. Y aquí aparece una más, quizás la última, Séfora, su esposa, que va a salvarle el pellejo. No es Faraón quien lo quiere matar. No son los israelitas que lo quieren matar. No son los pastores en el pozo que lo quieren matar. No son ladrones, no, es Dios mismo. El Dios que le llama en un motelito por allí, un hotelito del camino, un hospedaje, ahí lo quiere asesinar, ahí lo quiere matar. Y esta mujer aparece para salvarle. Y Dios termina apartándose de Moisés, en el sentido, Dios lo suelta. Dios deja de querer matarlo. El Dios que aparece para matarlo, el Dios que desaparece para matarlo, a partir de la intervención de la mujer. Ella interviene como sacerdotisa para salvarle a Moisés el pellejo. Sería injusto que tengamos una lectura meramente masculina con la masculinidad que nos han enseñado. Esta semana yo leía un artículo que desde nuestra masculinidad machista no deja de ser extraño, sospechoso e ignorado por nosotros como intérpretes,
porque nos suena extraño, y es el joven que en la captura de Jesús iba desnudo solo con una sabanita que le es quitada cuando lo intentan agarrar y huye desnudo. Viendo el texto con mucha sinceridad, nos extraña eso. Nos extraña que un jovencito siga a Jesús en esas condiciones. Porque el texto es claro en decir que llevaba una túnica sobre su desnudez, no llevaba más nada, solo una túnica, bueno, una sábana, no túnica, una sabanita. ¿Qué hacía un hombre semidesnudo en el grupo de Jesús? Esa vestimenta un poco rara en realidad. Esa vestimenta que nos habla de un joven que no parecía tan masculino, que no nos suena como a Pedro, a Juan. Nos suena extraño en realidad, una cosa que uno ve el texto y uno dice, aquí hay algo raro, pero uno no le entra diente, esquiva el texto. Y se habla de la pasión, pero no se habla de entender qué hacía ese muchacho medio vestido, con una vestimenta que no refleja la masculinidad de la época, sino que más bien refleja rasgos femeninos. De hecho, ha llevado a pensar a algunos autores que haberse fijado en ese tipo de hechos y haberlo incluido, quien haya escrito Marcos pudo haber sido una mujer. Porque solo una mujer pudo haber tenido la osadía en un contexto muy patriarcal y muy machista de poder recoger un dato que Mateo, Lucas no recogen, que lo ignoran, siendo Marcos el primer evangelio, lo ignoran de manera categórica. ¿Quién es capaz en el relato de la pasión tener la agudeza, la percepción y la osadía de hablar de un muchacho con rasgos femeninos y no masculinos y ponerlo con la frase y seguía a Jesús, es decir, de manera clara como un discípulo? Eso ha hecho pensar a algunos biblistas actuales que detrás de Marcos puede haber una mujer presente como autora. Y eso unido a toda la construcción que hace de las mujeres en el Evangelio. No es el momento para hacerlo, pero Marcos estructura su testimonio sobre mujeres, el rol de las mujeres en el Evangelio. Y yo creo que tenemos que reconocer, esto es lo primero que debemos aprender como hombres intérpretes de la Biblia. Tenemos un déficit a la hora de querer reconocer la participación de la mujer en la historia de la redención, en la historia de la salvación. Y nuestra lectura masculina, yo siempre digo, yo no puedo hacer una lectura femenina de la Biblia porque no soy mujer, soy hombre. Pero necesitamos que las mujeres lean la Biblia porque ellas desde su feminidad van a encontrar cosas que nosotros no podemos ver. La lectura de la mujer es un ángulo distinto.
La lectura de la mujer es una percepción distinta. En pasajes donde los hombres nos podemos sentir favorecidos ante afirmaciones masculinas, las mujeres tendrán otro sabor, quizás no un sabor tan placentero del texto, sino un sabor amargo o complicado. Y percibir eso, captar eso, deben tenerla. Por eso me gusta esto que las mujeres de la iglesia han hecho, de comenzar a hacer reflexiones de la Biblia y subirlas a la página de la iglesia, porque las mujeres deben leer la Biblia en clave de mujer. Yo no lo puedo hacer. Aunque como intérprete y como encargado de interpretar la Biblia, como alguien que se ha dedicado a la interpretación del texto bíblico, estoy muy abierto a la perspectiva femenina sobre la Biblia. La Biblia no es patrimonio de los hombres. Por eso el Evangelio proclama en Gálatas 3:28, en boca de Pablo, ya no hay varón ni mujer. Es decir, para entender el misterio de Dios, ya no se entiende a partir de categorías sexuales, ni sociales, ni económicas, ni culturales, sino que para entender el misterio de Dios, simplemente hay que estar en Cristo, revestido de Cristo. Esto nos va a llevar, nos va a conducir a tener una lectura más enriquecedora de la Biblia. Por eso, hermanitas, hay que prepararse con las herramientas para el estudio de la Biblia. Por eso estoy siempre dándole en los diferentes grupos donde hay mujeres, literatura, tómenla muy en serio, úsenla, porque los derechos conllevan responsabilidades. Y el derecho que tienen de interpretar la Biblia desde la mujer como nosotros los hombres, pues también requiere que ustedes desarrollen la capacidad de crear herramientas, de aprender herramientas para hacerlo con propiedad, con seriedad, con profundidad, respetando el texto como mujeres. Porque la primera lección esta mañana es cuando Dios interviene en esos acontecimientos trascendentales en la historia, Dios trabaja con hombres y trabaja con mujeres. Que el relato bíblico, por pertenecer a una concepción patriarcal, priorice el protagonismo individual de un varón, pero con todo y eso el texto se ha dejado en claro de remarcar la imposibilidad del protagonismo del varón sin la asistencia, intervención y liberación de las mujeres a través de su existencia. Es la manera en que la narrativa dice: la liberación de Egipto no es obra de un héroe, es obra de una comunidad que estuvo presente, hombres y mujeres. Y aquí Séfora va a librarle a Moisés el pellejo. Un Moisés que ha entendido su llamado, ha entendido su vocación, pero no ha entendido las exigencias de eso. Es este acontecimiento el que va a cambiarle a Moisés la cabeza, porque Moisés todavía va con aquel Moisés que quiso liberar por sí mismo. No ha entendido todavía la conversión personal. Vocación nos exige conversión. No basta solamente la vocación. Ese es el fracaso de muchas personas, de excelentes líderes, con dones, con llamados maravillosos. Nunca experimentan la conversión. Se quedan a nivel solo
de la vocación, del llamado, del carisma, regalos de Dios. Pero a ese carisma hay que agregarle un componente que ya es fruto del crecimiento y el aprendizaje, el carácter. ¿Cuántos excelentes líderes se han echado a perder porque no han desarrollado el carácter necesario para acompañar los carismas? Líderes con excelentes dones, prodigiosos llamados, pero con una perspectiva de la vida que no tiene nada que ver con la perspectiva de Dios. La conversión es llevar mi vida a la mentalidad de Dios. Por eso es cambio de mente. Es abandonar mi manera de pensar y asumir la manera de pensar de Dios. Muchos quieren tener los poderes de Dios sin el carácter de Dios. Los poderes divinos sin los pensamientos divinos. Aquí Séfora será la mujer que lleve a Moisés a una conversión, a desnudarse. Séfora va a desnudar a Moisés. Me eres un esposo de sangre. La sangre que recuerda cuando Moisés obró al principio en sus fuerzas humanas. Quiso resolverlo como egipcio, matando. La lógica de Moisés era buscar la liberación con la lógica de los egipcios. ¿Cómo resuelve los egipcios la situación de amenaza de los hebreos? Matándolos. Faraón manda a matar a los niños, oprimiéndolos, golpeándolos, afligiéndolos. Es la lógica del poder humano. Y todavía Moisés pertenece a esa mentalidad. Es un esposo de sangre. Él quiso resolver el problema desde la lógica de los egipcios, matando como matan los egipcios. Y eso no es posible. Para los que hemos sido llamados, para la iglesia que ha sido llamada por Dios a ser instrumento de liberación, ella debe convertirse también. Porque la mentalidad de la iglesia muchas veces es la mentalidad del mundo, es la mentalidad de Egipto. Mencionamos a Dios, pero no son las formas y mentalidades divinas las que nos van dirigiendo. Por eso he venido hablando de las tentaciones. Porque las tentaciones son las formas en que el mundo nos quiere decir que hagamos la misión. Y la iglesia se ha dejado arrastrar por las formas en que el mundo le ha hecho creer lo que significa ser una iglesia importante y grande. El mundo le ha metido en la cabeza a la iglesia cuáles son los rasgos de una iglesia importante en el mundo. En resumen, el mundo le ha dicho a la iglesia que ser una iglesia grande e importante tiene que ver con los valores que el mundo tiene como valiosos e importantes. Y la iglesia ha querido ser reflejo de los valores de éxito en el mundo. Pero eso es que el mundo ha entrado a la iglesia. La iglesia quiere resolver sus problemas como el mundo los resuelve. Y quiere verse importante a partir de las cualidades que el mundo cree que algo es importante. Por eso la iglesia tiene que convertirse. Y no son los poderosos los que van a traer conversión a la iglesia. No son los grandes, son los pequeños.
son los marginales. Por eso aparecen las mujeres. Por eso Séfora tiene un rol importante respecto a Moisés. No es Jetro, el sacerdote de Madián, sino la mujer. Una mujer que no es, en la lógica cultural, importante. Por eso Jesús va a juntarse con los pequeños, con los insignificantes. Los niños, las mujeres, los leprosos, los endemoniados. Porque esa gente es la gente que le hará pensar diferente. Porque no es lo mismo ver el mundo desde los ricos y exitosos o los pobres y marginados. El mundo no es igual. No se ve igual. Ver el mundo desde los grandes y poderosos, desde los ricos y exitosos, es ver un mundo que está bien y que debe seguir así. Pero cuando usted mira el mundo desde los pequeños, los pobres, los marginados, usted ve un mundo que no está bien y que hay que cambiar. Entonces, necesitamos séforas que desde la pequeñez y la marginalidad nos hagan ver el mundo desde otro ángulo, nos hagan ver el mundo de otra manera. El que regresa de Madián a Egipto era un egipcio siempre. Aquí ese egipcio deja de ser un egipcio y regresa como hebreo, como alguien que compartirá con sus hermanos un símbolo que no es un símbolo litúrgico, sino es un símbolo de esclavos, la circuncisión. Regresa él y su descendencia como hebreos. Y desde allí Moisés comenzará a ver las cosas de manera diferente. Por eso Dios se enoja. Y aquí incluye el tema del enojo de Dios. Dios se enoja porque los llamados no quieren convertirse. Dios se enoja porque la iglesia quiere el poder, la dignidad y la gloria, pero no quiere la conversión. Por eso Israel pasará por el desierto, porque será su tiempo de conversión. Porque Israel sale de Egipto, pero Egipto va adentro. Han salido del Egipto geográfico, pero el Egipto va aquí como cuadro mental, como manera intelectual o mental de entender la vida, el mundo, el prójimo, la riqueza, los bienes. Israel sale de Egipto, pero Egipto va con Israel en su mundo de entender la vida. Y Dios quiere purificar. Dios quiere purificar a Israel de esa mentalidad. Por eso, en la Pascua, cuando entren a la tierra prometida, la gran tarea que se va a hacer ahí es la circuncisión, para dejar atrás el oprobio de Egipto. Porque la circuncisión es entrar a una etapa nueva. La circuncisión es dejar atrás una realidad y empezar otra. Es un punto de inflexión en la calidad de entender la vida, en la manera de convertirme. Por eso el llamado de los profetas será circuncidar vuestro corazón y no vuestro prepucio. ¿Qué significa eso? Conviértanse. La circuncisión es asunto de conversión. Séfora va a trabajar en la conversión de Moisés. Y Dios se va a molestar por la falta de conversión. ¿Qué tenemos hoy día en muchos pastores disque de éxito? Que quieren ufanarse de que
son poseedores de los poderes divinos, pero sus mentalidades son mundanas. Sus mentalidades son pura ideología norteamericana. Su mentalidad es faraónica. Y si algo va a enseñar Dios a través de Moisés, es que Dios no permite jamás que sus dones divinos estén en manos de sacerdotes faraónicos. Por eso, aunque los sacerdotes del faraón también tiren sus varas y se conviertan en serpientes, la vara de Moisés se va a comer las demás serpientes. Porque los poderes divinos no están para acompañar proyectos de opresión. Los poderes divinos no están para acompañar proyectos de muerte en la historia. Los poderes divinos no están para patrocinar mentalidades faraónicas, ni norteamericanas, ni europeas. Los poderes de Dios están para patrocinar la vida, la justicia, la fraternidad, la sociedad con la que Dios siempre ha soñado. Una sociedad donde more la justicia. El poder de Dios es para acompañar hombres y mujeres que quieren construir un mundo mejor. El enojo de Dios a lo largo de la vida es el enojo de Dios con Moisés. Un elegido que todavía lleva a Egipto en su corazón. Los dones divinos no son premios, son más bien apremios. Los dones divinos no son premios a una madurez o perfección o conversión alcanzada. Los dones divinos nos apremian a convertirnos, nos empujan, nos obligan a convertirnos. Los dones divinos, más que verlos como dones, regalos divinos bajo méritos, más bien son regalos que Dios nos da para que nos constriñamos a la necesidad de usarlos en la mentalidad divina. Querer usar poderes de Dios en la lógica de la mentalidad del faraón, eso será una de las cosas que enojen a Dios en la historia. Por eso la dureza con la que Dios va a tratar a muchas personas a lo largo de la Biblia. La ira de Dios es querer accesar a los poderes divinos para patrocinar, consolidar o promover modelos, sistemas, mentalidades de Baal. Este es el enojo de Dios. Esta es la ira de Dios. Esta es la molestia de Dios. Cuando usted escuche la molestia de Dios, será siempre esa la razón. Será siempre esa la raíz. Y aquí Séfora contribuirá a la conversión de Moisés. Y Moisés regresará a Egipto, pero ya no como el egipcio que Séfora conoció. Séfora siempre tuvo a Moisés como un egipcio. Desde que lo conoció, desde la primera vez que habló con él, desde su convivencia, siempre lo vio como un egipcio. A partir de este gesto, la ira del Señor se aparta y Séfora contribuye a la salvación de la vida. Pero hay algo más con lo que quiero cerrar, aunque me falte media hora, hermana Gaby. Hay algo más, y es la intuición de Séfora en anticiparse
al éxodo en la redención del primogénito. Porque ella toma un cuchillo de pedernal y le corta el prepucio a su hijo. Un hijo que ya nos dijo el 2:22 que es su primogénito. Ella tuvo un hijo y Moisés le puso por nombre Gersón. Hijo, primogénito y sangre en el 26. Me eres esposo de sangre por la circuncisión. Hijo, primogénito, sangre y circuncisión es el tema de la Pascua. Es el tema del éxodo. Es el tema de la salida de Egipto. Esta mujer, de manera profética, como la mujer de Juan 12, en la unción se anticipa. Se anticipa a la redención de los primogénitos de Israel. Es ella la que en la circuncisión de su hijo ha asegurado la salvación de los primogénitos de Israel. Y eso no es arbitrario, ya el texto lo dice. Versículo 22, estoy en capítulo 4. Entonces tú le dirás de mi parte al faraón: Israel es ¿qué? Es mi primogénito. Palabra que tenemos ya en el caso de Séfora, su hijo primogénito. Para que me rinda culto. Perdón, estamos 23. Tú le dirás: Israel es mi, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo. Ojo, mi hijo. Israel, mi hijo, el hijo de Séfora. Hay dos hijos aquí. El hijo primogénito de Dios, el hijo primogénito de Séfora. Pero tú no has querido, déjalo ir. Por tanto, voy a quitarle la vida a tu primogénito. Hay preservación de unos primogénitos y hay muerte de otros primogénitos. Séfora, de una manera profética, de esa intuición que no podemos explicar, como la intuición de la mujer que unge a Jesús. ¿Cómo es capaz ella de hacer un gesto que preparó a Jesús? Obra maravillosa, una obra linda ha hecho esta mujer conmigo, dirá Jesús, déjenla. Porque todos están hablando. Jesús mismo va a hablar, pero nunca la mujer explica por qué ha hecho lo que ha hecho. La mujer no está allí para hablar, está allí para rendirse en una intuición espiritual y un gesto que Jesús dice: donde quiera se pronuncia el evangelio, se contará esta historia en memoria de ella. Esa mujer, donde ni Pedro, ni Juan, ni Jacobo, ni Judas, ni nadie tuvo la lucidez de percibir que esa mujer estaba anticipándose a algo. De la misma manera, esta mujer se anticipa a salvar la vida de su esposo, la vida de su hijo primogénito, y con su esposo y su hijo primogénito estaba salvando a todos los primogénitos de Israel. Allí donde Dios estaba señalando la muerte de los primogénitos egipcios, en el relato de esta mujer se anticipa que a través de ese gesto de la sangre, también ella se anticipa a la redención de los primogénitos israelitas.
Por eso, la sangre en el dintel de la puerta será el signo que marque la redención de los primogénitos israelitas. Casa que no tenga la sangre en el dintel, no importa si son hebreos, si no hay sangre en la puerta, aún siendo hebreos, el ángel exterminador pasará, porque la señal no será la nacionalidad, sino la sangre en la puerta. Esta mujer se está anticipando a poner sangre para la redención, sangre para salvar a su primogénito y sangre para anticipar la salvación de los primogénitos de todo. Séfora es una mujer que salva, es una mujer que convierte, es una mujer que libera de la muerte, es una mujer que construye vida para una comunidad, es una mujer sacerdote, profetiza, es una mujer a través de quien Dios nos regala una mujer creyente, una mujer, diríamos, osada, valiente, una mujer que percibe que entre la enfermedad mortal de Moisés, tirado ahí en el hospedaje, y su hijo, entre ese Dios enojado con Moisés y la condición de Moisés y su hijo, hay una relación. Y ella percibe, ella intuye, tiene una captación espiritual y de manera osada se levanta y toma el prepucio de su hijo Gersón y se lo tira en sus partes a Moisés. Tirárselo en los pies es un eufemismo. Es decir, es una suavización de algo muy fuerte. Por eso en la Biblia los pies van siempre a sustituir las partes genitales del varón. Cuando se refiere a los pies, se referirá a eso. Y ella se lo tira en sus partes y le dice: tú me eres un esposo de sangre por causa de la circuncisión. Esta es Séfora, una mujer que llega a tiempo, que actúa a tiempo, que interviene a tiempo, una mujer que trae salvación, vida y esperanza. Hermanitas, necesitamos mujeres así. Necesitamos mujeres desafiantes en su ministerio, creadoras, iniciadoras, mujeres que no crean que son cristianos de segunda categoría, mujeres que entiendan que son coherederas de la gracia, que tienen dones y llamados maravillosos, mujeres con quienes Dios está construyendo una historia junto a nosotros. Amadas hermanas, madres, que en este día el Señor me las bendiga y nos quiera regalar de estas mujeres que salven su casa, su esposo, sus hijos y los hijos de la gran familia que es la iglesia. El Señor les bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a orar. Padre, tenemos en esta iglesia mujeres que tú has dado como enormes dones a la vida de la iglesia. Espíritu Santo, quiero rogarte que si hay entre ellas enfermas, que pongas tu buena mano en este momento, en el nombre de Jesús.
madres enfermas, tócalas, Padre. Pon tu mano sobre ellas. Mujeres luchadoras que batallan, anímalas. Son constructoras junto a nosotros de una nueva familia, una nueva iglesia, una nueva humanidad. Padre, que en el marco de fraternidad y de respeto aprendamos a integrarnos en los asuntos del reino de Dios entre nosotros. Donde hay madres que están desoladas por sus hijos, por la razón que sea de los hijos. Padre, ten misericordia. Redime a sus hijos. Como redimiste a Gerson. Donde hay madres, esposas, angustiadas por sus esposos, haz las Séforas, redime sus esposos. Padre, envía buenas noticias a las madres estos días. Llénalas de buenas nuevas de gran gozo. Padre bendito, por cada mujer de la iglesia, oro para que tu gracia brille sobre ellas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Aleluya.